amor por la patria. Hola patriotas, hasta el año 2015, antes del gobierno de Michelle Bachelet, es decir, durante el gobierno de Michelle Bachelet, se cambió el sistema electoral chileno, que como todos ustedes saben era binominal, por un sistema llamado proporcional. Soy Juan Carlos Gómez Escobar. A las personas que pasan por primera vez por este canal las invito cariñosamente a suscribirse e integrarse a esta comunidad patriótica. El 27 de abril del año 2015, el sistema electoral binominal que teníamos en Chile y que permitía que se eligieran 120 diputados, fue modificado durante la segunda administración de Michelle Bachelet, y fue cambiado por un sistema electoral proporcional. Se supone que este sistema electoral proporcional iba a traer beneficios porque iba a ser más representativo y, según la oposición principalmente, iba a terminar con este sistema binominal que, según ellos, según el mundo izquierdista, era bastante injusto y que le impedía a ellos llevar mayor cantidad de representantes tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. Posteriormente quedó demostrado, como lo dijimos muchos en su tiempo, que el sistema binominal principalmente le permitía estabilidad política a este país y permitía, por ejemplo, que no llegaran al Congreso personas como Pamela Giles, Florcita Motúa, Gonzalo Inter, que, por ejemplo, con muy poca representatividad o con muy poco peso político. Todos hemos sido testigos de lo que ha provocado principalmente en la República el hecho de que irrumpieran 155 diputados en nuestro Congreso y que se haya aumentado también el número de senadores. Se rompió ese equilibrio que permitía la estabilidad política, la tranquilidad en nuestro país. Con el sistema, por ejemplo, binominal, jamás hubiéramos llegado a esta debacle política que podríamos decir que se coronó con la imposición de desarrollar un plebiscito en octubre para establecer una nueva constitución en la República de Chile. El sistema binominal nos permitió tener una estabilidad política bastante importante. Finalmente, como les decía, queridos patriotas, este sistema electoral proporcional se empezó a regir el año 2015 en el gobierno de Michelle Bachelet. Obviamente nada bueno podía surgir en este gobierno. En el año 2015 se realizó que es uno de los cambios, como les decía, más importantes en la ley electoral, donde se reemplazó este sistema binominal que en el fondo nos había dado una estabilidad bastante importante. Con la modificación, recordarán ustedes que pasamos de tener 120 diputados a tener 155, es decir, llegaron 35 diputados nuevos, que haciendo un cálculo rápido significa un costo adicional de 350 millones de pesos adicionales todos los meses y al año más de 4.000 millones de pesos en pagos de sueldo solamente, sin considerar el pago de oficinas, los diferentes bonos que les dan a los diputados. Y pasamos de tener 38 senadores, a tener 50 senadores. Ahora, cuando se estuvo discutiendo en su época, para el gobierno de Bachelet, el tema de aumentar la cantidad de diputados y de senadores, una de las razones que se dio es que esto no iba a significar un mayor gasto para el Estado. Entonces aquí es donde nosotros nos pensamos. Desde una lógica absolutamente simple, ¿cómo no va a significar un mayor gasto para el Estado el hecho de pasar de 120 diputados a 155 diputados? Pero al parecer los votantes, las personas que tenían derecho a voto, los diputados y los senadores, creyeron este cuento de que esto no iba a significar un mayor gasto para el Estado. Ahora, yo te pregunto a ti, querido patriota, si pasamos de 120 diputados a tener 155 diputados, ¿en qué lógica puede caber que esto no significa un mayor gasto? Sabiendo los millonarios sueldos que ganan, por ejemplo, los diputados. También se pensó que esto significaría traer mayor aporte, podríamos decir, mayor representatividad al Congreso. Pero ¿en qué se traduce esta representatividad?
en que llegaron personas que tienen votaciones realmente paupérrimas del 1%, en torno al 1%, por ejemplo, como el ya emblemático Gonzalo Winter. Entonces, si bien antiguamente la Cámara de Diputados estaba integrada por 120 personas, ahora en la actualidad la conforman 155 personas. Mientras que el Senado, como todos sabemos, pasó de 38 a un total de 50 miembros. Actualmente hay 43. Recuerdan ustedes que los senadores van siendo elegidos en forma alternada. Y como les decía, uno de los argumentos que se entregó en ese entonces, hace 5 años, para la modificación, fue que los nuevos números hacían, por ejemplo, que nuestra democracia fuera más abierta. Y en realidad fue más abierta, es decir, prácticamente se abrieron las puertas del Congreso a que entrara cualquier persona que no tenía representatividad, que constituía un cero aporte a la grandeza de nuestra república. También otro de los argumentos que se dio en su momento fue que esto no se traduciría en un mayor gasto para el Estado. Y como hacíamos un razonamiento lógico hace un momento atrás, obviamente el hecho de pasar de 120 diputados a 155, bajo cualquier lógica, iba a significar un mayor gasto económico para el país. Con un cálculo rápido nos hace decir que mínimo iba a significar 350 millones de pesos más de gasto en sueldo solamente para los diputados. Entonces yo me pregunto, los senadores, los diputados que había en ese tiempo, ¿cómo no pudieron contradecir o contraargumentar la idea de que esto no iba a significar un mayor gasto para el Estado? ¿Cómo? Pero lo que está pasando ahora es que se está intentando volver al sistema no binominal, que sería lo ideal, ¿no es así? Pero, se pretende mantener este sistema que se llama proporcional, pero bajar nuevamente la cuota de diputados, es decir, bajar de los 155 diputados que tenemos actualmente, volver a los 120 diputados que habían cuando estaba en funcionamiento el sistema binominal. Esto, desde ya, es una buena noticia porque significaría, en un principio, un ahorro bastante considerable para el país, que fácilmente bordea los 5.000 millones de pesos anuales en gasto de diputados. Ahora, este sistema proporcional que nos tiene sometidos a la tiranía de 155 populistas diputados en este momento en Chile, se está intentando revertir. Y está ahí, por ejemplo, el 2018, 2 proyectos refundidos en uno solo ingresaron a la Cámara en la Cámara de Diputados. Esto a nombre de los parlamentarios oficialistas Juan Antonio Coloma de la UDI, Juan Manuel Fuenzalía de la UDI, Karin Lux de Renovación Nacional, Javier Macaya de la UDI, Paulina Núñez de Renovación Nacional, Leopoldo Pérez de Renovación Nacional, Marcela Sabat de Renovación Nacional, con Gustavo Sangüesa de la UDI, para revertir el cambio hacia una reducción del número de legisladores. Es decir, en este proyecto que ha sido ingresado a la Cámara Baja por parlamentarios principalmente de derecha, se pretende revertir esta situación de tener 155 diputados y volver a tener 120 diputados, y también bajar el número de senadores. Esto significaría, como les estaba diciendo, una tremenda reducción en el gasto público que hace el país a través de la recaudación de impuestos para pagárselo a estos 35 diputados adicionales. Los parlamentarios en el proyecto inicial, en el referido argumento, no solo ha implicado incrementos, es decir, principalmente el argumento que están usando los diputados de la derecha es decir que aquello que en su momento fue ignorado cuando se dijo que el hecho de subir a 155 diputados no iba a significar un gasto económico adicional para el Estado, ellos están diciendo que eso en el fondo nunca se cumplió, que fue una mentira. Enorme novedad, es decir, no es ninguna novedad que el hecho de haber aumentado 35 diputados involucre un gasto adicional en el aspecto económico para el Estado, eso es obvio. Pero resulta que ahora estos diputados de derecha
al fin se dieron cuenta y lo están esgrimiendo como un argumento decisivo para decir que se tiene que volver en el país a tener 120 diputados solamente. Desde esta forma los parlamentarios serán los mismos que antes del binominal, es decir, volver a los 100 diputados. Esto se ha solicitado la suma urgencia. Este jueves, por ejemplo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se volvió a reunir para continuar la tramitación del proyecto que busca una reducción del número de parlamentarios. En la instancia participó el nuevo ministro, secretario general de la Presidencia, que fue nombrado hace unos pocos días, Claudio Alvarado. Recordemos que el ministro Claudio Alvarado es considerado como un ministro de peso, eso es considerado un gran negociador y se supone que le va a traer muchos beneficios a la administración del gobierno del presidente Piñera en la relación con los diputados y los senadores. Esto para manejar la agenda política del presidente Sebastián Piñera. Por lo tanto, el ministro Claudio Alvarado, en su rol de articulador político, demostró ante el Congreso las modificaciones realizadas por una indicación sustitutiva del gobierno. De acuerdo a la autoridad, deberíamos tener un Congreso integrado solamente por 120 diputados y 40 senadores, y que considere la posibilidad de elegir entre 2 y 8 diputados por distrito, así como también un rango que vaya de 2 a 5 senadores por circunscripción, dependiendo de cuánto elector exista en cada zona. En esta misma línea, el secretario de Estado reconoció que durante la reforma binominal no se logró la representatividad esperada ni tampoco mantener los costos del Congreso, pero eso es obvio que no se van a poder mantener los costos del Congreso aumentando en 35 el número de diputados. Ahora, lo peligroso y lo más peligroso desde mi punto de vista es que los diputados independientes, por ejemplo Tomás Hirsch, que fue candidato a la presidencia de la República, y Marcelo Díaz, el ex ministro de Michelle Bachelet, ellos ingresan algunas modificaciones donde dicen que se debe garantizarse de manera adicional la elección a nivel nacional de 15 escaños reservados exclusivamente para los pueblos originarios. 15 escaños reservados exclusivamente para los pueblos originarios. Entonces, al diputado Marcelo Díaz y al diputado Tomás Hirsch, yo les preguntaría, bueno, ¿y dónde dejan el principio básico de la democracia? El principio básico de la democracia dice que una persona es un voto, es decir, eso es lo más básico, el principio más básico de la democracia. De tal forma que asegurando escaños a sectores indígenas, se está vulnerando absolutamente el principio básico de la democracia. Porque bajo esta misma lógica tendríamos que asignarle cupos o escaños a las diferentes entidades, ya sea sociales, de nuestro país, por ejemplo. No sé, podríamos asegurarle 2 o 3 escaños al Mundo Patriótico, que considero yo que somos más importantes que esos grupos minoritarios, por ejemplo. Hay patriotas a lo largo de todo el país. Tenemos patriotas desde Arica hasta el extremo más austral de nuestra república. Por lo tanto, bajo esa misma lógica sería conveniente asegurarle, no sé, 5 o 10 escaños al Mundo Patriótico, que lo único que pretende es hacer grande esta patria, por ejemplo. Pero ¿por qué tenemos que romper el principio de la democracia para favorecer o garantizar escaños a pueblos que tengan la denominación de originario? Finalmente acá todos somos chilenos, ¿o no? Cada persona que vive en este país se rige por estas leyes y somos todos chilenos. Esto es independiente que se puedan rescatar, por ejemplo, y respetar rasgos culturales de estas culturas, que es totalmente diferente a asegurarles puestos en el Congreso y a romper el principio básico de la democracia que nos dice que un voto, una persona, un voto. Por lo tanto, acá ya el diputado Marcelo Díaz y el diputado Tomás Hirsch introdujeron el elemento como de corrupción en la tramitación de esta iniciativa de volver atrás en el tema
de los diputados, devolverlo de 155 a 120. Marcelo Díaz, ex ministro de la presidenta Michelle Bachelet, Tomás Hirsch, amigo, por ejemplo, Florcita Motúa de Pamela Giles y ex candidato a la presidencia de la República, están incorporando este elemento tóxico, este elemento que es pernicioso para la democracia chilena, de romper la lógica de la democracia al garantizar puestos para ciertos sectores de habitantes de Chile. Además, recordemos, por ejemplo, que si se le pretende garantizar o asegurar escaños al pueblo originario, en este caso los mapuches, ¿quiénes van a ser los que tienen que dar el visto bueno a los candidatos que se presentarían por el pueblo araucano? No serían los trabajadores honestos y honrados que pertenecen a esa etnia, sino que esto obviamente tendría que pasar por el visado de personeros como Aucán Wilcamán, por ejemplo, que él tendría que determinar cuáles son los representantes que ellos van a enviar como miembros del pueblo mapuche a presentarse a las elecciones. Es decir, finalmente serían los representantes que dictaminen personas como Aucán Wilcamán, por ejemplo. Queridos patriotas, si Dios Todopoderoso así lo permite, nos vemos en un próximo programa. Que viva la patria chilena hoy y siempre.